Juan capítulo 8, dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentando él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley que nos mandó Moisés, nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta palabra, mis hermanos, es muy liberadora, es profundamente liberadora, porque aquí hay un encuentro de la ley con la gracia. Y nosotros mismos, mis hermanos, a veces actuamos legalistamente, o sea, en forma legalista, en forma religiosa. Si no conocemos la verdad, no somos libres. Tenemos que conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Uno de los retos más grandes que tiene un hijo de Dios a recibir a Cristo es conocer la verdad, porque si no va a ser un tonto. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:14 que como hijos obedientes no estemos en la ignorancia que estábamos antes. Y en Juan 8:31 y 32 dice: si permanecemos en la palabra, seremos sus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Entonces, si usted no está conociendo la verdad, va a ser engañado, aún por su propio corazón. Aún usted puede ser un religioso que se persine y venga a la iglesia cristiana, porque usted no está conociendo la verdad. Porque aún la falta de perdón es un engaño del corazón. O sea, o te engaña el diablo o te engañas tú mismo, porque el corazón es engañoso. Y es el conocimiento de la verdad que te hace libre. Libre para perdonar, libre para alabar a Dios, libre para vivir en paz a través de la palabra de Dios. Por eso lo más importante que tiene que hacer un cristiano al creer es discipularse. Lo más importante en la vida cristiana es el discipulado, porque es el fundamento de la vida cristiana. Hay muchos cristianos que viven problemas porque no tienen fundamentos. Los fundamentos en la palabra
es lo que hace que nosotros podamos estar sólidos, aún con problemas. Aún tú puedes tener un torbellino en tu vida y tú tienes fundamentos en la palabra. En algún momento el torbellino se va. Porque estás parado en la roca. Hay principios dentro de ti que no te dejan. Que no te dejan. Es increíble. Cuando los principios de Dios están dentro de ti. Cuando la palabra de Dios está dentro de tu corazón. Cuando se te meten los huesos. Nadie te tiene que estar cuidando. Porque el Espíritu Santo y la palabra están dentro de ti. Por eso es que dice la palabra de Dios que el que ha nacido de nuevo no peca. Cuando alguien nace de nuevo no peca. Y los que nacen de nuevo son los que son salvos. Escúcheme. En la iglesia, estar en la iglesia no garantiza tu salvación, aunque es un avance. En el arca de Noé estaban los que eran salvos. Y por cierto, si alguien dice, no, yo no voy a la iglesia porque allá lo que hay es una cuerda de hipócritas. Algunos dirán, sí, escúcheme algo. En el arca de Noé había malos olores. Había popú de elefante. Yo no sé si usted ha olido un popú de elefante. Yo no sé si usted ha sentido el olor del popú de una jirafa, de un rinoceronte. Pero ahí, mi hermano, lo que había eran puros malos olores, pero estaban lejísimos del juicio de Dios. Así que cuando alguien le diga así, no, yo prefiero quedarme en mi casa, porque allá lo que hay son una cuerda de hipócritas. Hermano, la iglesia es un hospital. Hermano, nosotros estamos en un hospital aquí, porque los sanos no tienen necesidad de médico. El que no está chueco de una pata, está chueca de otra, gloria a Dios. Tenemos que conocer la verdad. En el versículo 5, porque habían sorprendido a una mujer en adulterio. Y según la ley, según Levítico 20:10, si alguien era sorprendido en adulterio, era muerto indefectiblemente. Tremendo, ¿no? El que cometía adulterio, mis hermanos, lo que le tocaba era piedra trancada, piedra por todos lados. Lo mataban a pedradas. Y se la presentan a Jesús. Y Jesús, dice la palabra, tentándole, él se va hacia el suelo y empieza a escribir. Y dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces dice la palabra que acusados por su conciencia, desde el mayor, porque el mayor tiene más pecado, al menor, que tiene menos pecado porque tiene menos tiempo, tiene menos kilometraje, pues. Entonces, iban soltando la piedra y quedó ella sola con Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿quién te condenó? Nadie. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Quiere decirle algo. De ese ni yo te condeno nació una falsa doctrina. Un pastor dijo, Jesús no te condena. Y empezó a decir, Jesús no te condena, Jesús no te condena. Hermano, y la iglesia empezó a pecar por todos lados. Porque Jesús no te condena. Y el problema es que es verdad. Pero es que le faltó algo. Que Jesús no consintió el pecado. Porque Jesús exhortó a la mujer y le dijo, vete y no peques más. ¿Por qué, hermano? Vamos a leer Juan 8:34. La Biblia dice
que la persona que peca es esclavo del pecado. O sea, el pecado trae esclavitud. El pecado trae consecuencias. El pecado es malo, mis hermanos. Malo. Y en Juan 5:14, yo predico rápido. Preste atención, porque si usted le cae la revelación en esta mañana, esta palabra le va a dar mucha liberación. Mucha liberación. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea, mis hermanos, el pecado trae consecuencias. Si yo digo aquí: Jesús no te condena, ¡ah! ¡Oh, viva! ¡Viva Zapata! No. Zapata fue un revolucionario en México. ¿Ah? Emiliano Zapata. Ajá. Entonces, Jesús no te condena. Y vamos a hablar de esa verdad hoy. Porque es una verdad que te trae liberación hasta los tuétanos. Porque Jesús no te condena. Pero el pecado. Somos libres, mis hermanos, cuando recibimos a Cristo. Tenemos que comprender que hay una verdad muy grande. Cuando usted recibe a Cristo, usted es justificado. A partir de ese momento tiene paz con Dios. Sus pecados son borrados, todos. Todos los pecados son borrados. Es más, significa nuevo. O sea, cuando usted recibe a Cristo, usted es un carro nuevo. Dios le borró todo el kilometraje. Usted es un 0 kilómetro. No, nadie se alegra, nadie dice gloria a Dios, nadie dice algo, gloria a Dios, aleluya, gracias Señor, porque lo tengo pasado. Mi pasado quedó atrás en el fondo del mar. Amén. Y mire que hay unos que tienen unos pasados tremendos, empezando por mí. Porque yo recibí a Cristo a los 31. Mi vida fue un desastre. Ah, no, la suya es más bonita. Ay, que el pecado hay que adornarlo, ¿verdad? Ay, la mía tenía florecitas, pero había 300 pecados, pero tenía una florecita bonita. Hermano, pecado es pecado. No, es que yo soy bueno. Yo no le hacía mal a nadie. Hermano, estaba en pecado. Gloria a Dios. Un pecador que alcanzó la gracia y la misericordia de Dios. Hermano, yo me recuerdo cuando yo llegué a Cristo, mis hermanos, yo parecía un carro de chivera, todo chocado por el pelo lado. Hermano, y me recuerdo ese día que Dios me tocó. Ese día yo fui sellado por el Espíritu Santo. Hermano, todo cambió, todo. Tremendo. ¿Qué tenemos que hacer después que somos libres del pecado? Santidad. Tenemos que vivir en santidad. Somos llamados a vivir en santidad. Romanos 6:22. En Romanos 6:22 dice así el apóstol Pablo: Romano es la columna vertebral de un cristiano. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces tú tienes un llamado: ser santo, amar a la esposa, amar a los hijos, amar al prójimo. Tiene un llamado de santidad. Tiene que renunciar a su vieja naturaleza corrompida.
tiene que luchar con sus enemigos internos. Y dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? En Romanos 6, 1 y 2, diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Somos muertos al pecado, mis hermanos. Hermanos, posicionalmente, escúcheme esto, porque yo he visto cristianos, ¡ay, Señor! ¡Ay, ayúdame! ¡No, sálvame! Y ya es salvo, hermano. ¿Aló? Señor, no permita que... Hermano, usted es salvo. ¿Por qué es salvo? ¿No creyó, pues? Entonces usted va a dudar de la salvación. La Biblia dice, duda de la salvación. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el pecado es malo. Que el pecado trae maldiciones. La Biblia dice que vivamos en santidad. Que seamos santos porque Él es santo. Fuiste libertado del pecado. Tienes que tener cuidado con el pecado, porque el pecado trae muerte, y muerte es separación. O sea, pierdes la comunión con Dios, y si te descuidas puedes ir para el infierno también. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos van entendiendo? Porque una persona dice, no, bueno, estamos en la gracia de Dios, bueno. Y empieza a hacer cosas. Primero, ese no es salvo. Porque ese no ha sido sellado por el Espíritu Santo. El que dice, no, yo estoy en la gracia. Ese todavía no es salvo, hermano. Porque si el Espíritu Santo lo selló, el Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo te deja pecar, tú estás sellado por el Espíritu Santo y ¡viva la pepa! No. Viva la pepa es como una grosería. Bueno, si una grosería, perdón. Más o menos. Está cerca. ¿Cuántos me entienden? Hermano, la Biblia dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Así que usted no se esté justificando, porque el pecado trae consecuencias. Además, le voy a decir una cosa. Hay un tribunal de Cristo para usted. En el tribunal, usted va a ser evaluado. Le va a preguntar, ¿tú le gritaste a tu esposa? ¿Tú crees que no te lo van a preguntar? Te lo van a preguntar. En el tribunal de Cristo va a ser evaluado. El que hizo obras en la carne, que es heno, madera y hojaráscara, sufrirá pérdida, no tiene recompensa. Pero el que edificó en el Espíritu, el que edificó sobre la roca, oro, plata y piedras preciosas, esa obra será probada por el fuego y recibirá recompensa, porque hay 5 coronas para los hijos de Dios, mis hermanos. 5 coronas que nos están esperando. ¿Por qué cree usted que somos llamados reyes? ¿Dónde está el reino? Está aquí en la tierra. Hermanos, el milenio. O sea, usted vive. ¿O vivimos así? Hermano, Dios te está preparando. Somos reyes y sacerdotes. Hay un reino de 1000 años. Y ahí habrá posesiones. Este micrófono está fallando. Ahora mira, ya casi estoy terminando, pero me falta un poco. Cuando uno dice así, uno parece que tuviera la nariz más grande, ¿verdad?
Ok. Vamos ahora, ni yo te condeno. Ya aclaré lo de pecado, ¿verdad? Ya aclaré lo de la santidad. Ahora ve. Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. ¿Qué es condenación? En el griego es crino. Significa sentencia judicial condenatoria. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Porque Cristo en la cruz pagó el juicio por ti. Isaías 53, versículo 5, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Cuál fue esa paz? Esa paz es la justificación. Cristo en la cruz llevó un juicio por tu pecado. En realidad, mis hermanos, somos culpables, pero el inocente se hizo culpable. Entonces, cuando la Biblia dice que somos justificados por fe y mediante esa justificación tenemos paz para con Dios, es que Cristo en la cruz nos redimió, nos liberó de toda condenación. Por eso, mis hermanos, una de las cosas que hace el diablo es atacar a los hijos de Dios con condenación. Y ahí es donde usted no sé si a usted le ha pasado. Si a usted le ha pasado esto. Y vamos a leer mientras estoy diciendo esto, Juan 5:24. En Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, estábamos muertos en delito y en pecado, y Cristo en la cruz nos dio la vida. Su sangre nos limpió. Posicionalmente somos benditos. Él nos bendijo con toda bendición espiritual y posicionalmente estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque el diablo va a intentar acusarte. Él es el acusador de los hermanos y va a querer poner en tu mente desánimo, vergüenza, condenación, y ya tú eres libre. Eres libre. Libre de todo juicio. Ahora, tienes que haber creído en Cristo. Tienes que estar sellado por el Espíritu Santo. Entonces, quizás en un momento tú sientes que no puedes salir de un pecado. Quizás en un momento tú dices: cónchale, yo como que repito este problema siempre. Te voy a decir algo. Tú puedes ser libre hoy de todo pecado. Tú puedes ser libre hoy de todo problema, de toda piedra en el zapato puedes ser libre. Porque ese mismo Jesús que le dijo a la mujer adúltera: ni yo te condeno, te lo dice a ti hoy. Porque era la gracia de Dios que estaba arropando el pecado. Porque quiero decirte esto: la ley, la religión mata, pero la gracia restaura. Cuando llegas a Cristo,
está restaurado. Y si alguno de ustedes cometió pecado, entonces tiene que volver en amistad con Dios. Tiene que restaurarse. Peligrosísimo. Peligrosísimo. Porque el diablo, dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahí es donde el Hijo de Dios tiene que velar y orar para no entrar en tentación. Tiene que estar velando, orando. Tiene que estar apercibido. Pero a mí, no sé usted hoy, esta verdad me vuela los tapones. A mí esta verdad me vuela los tapones. Porque el diablo quiere que yo viva agazapado. Pero Cristo me compró del madero. Pero Cristo me hizo libre, gloria a Dios. Pero la sangre de Cristo me hizo apto para ser trasladado desde las tinieblas a su luz admirable, gloria a Dios. Soy nuevo. ¿Usted se imagina eso, mis hermanos? La mujer adúltera. ¿Cómo salió la mujer adúltera de ahí? Antes iba a ser apedreada, pero se encontró con la gracia. Se encontró con la misericordia de Dios. Y salió una mujer libre. Hermano, nosotros éramos la mujer adúltera. Nosotros merecíamos ser apedreados. Pero llegó Jesús con su gracia y nos perdonó. Y hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí, mis hermanos, alabándole. Porque si fuiste libre del pecado, ahora tienes como fruto la santificación. Ahora tu único objetivo es vivir en santidad. Porque la santidad es la felicidad. Por eso, mis hermanos, yo no sé usted si usted lo hace, pero yo cada día empiezo a buscar en la Biblia. Empiezo a estudiar qué dice, qué significa. Esto yo lo estudié. ¿Ve? Porque si yo soy un tonto espiritual, entonces el diablo me va a engañar. ¿Ve? Y ahora resulta que yo soy un hombre con esperanza, que yo soy un hombre nacido de nuevo. Ahora resulta que yo soy un hijo de Dios comprado por la sangre de Cristo. Ahora resulta que por gracia soy salvo. Ahora resulta que la sangre de Cristo me compró. Ahora resulta que mi Señor Jesucristo es mi dueño. Y el hombre que no conocía a Cristo era un pedazo loco. Un loco sin rumbo que iba a estrellarse sin esperanza. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos las buenas nuevas. Cristo vive. Cristo vive, gloria a Dios, aleluya. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, gloria a Dios. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, ninguna. Así cuando el diablo venga a decirte alguna cosa y tú no te acuerdas lo que tú hiciste antes, hermano, yo no sé si a usted le pasa esto, pero a mí se me borró todo lo que yo hice en la mente. Todo pecado se borró. Y sabe otra cosa, ahora cuando peco, porque ¿quién no peca? ¿Quién aquí no peca? ¿Aló? ¿Quién aquí no comete una imprudencia? ¿Quién aquí en un momento no dice una palabra o se pone bravo?
Ahora cuando peco, aquí no, a nadie dijo nada, o sea, aquí todos están listos como para ser traspuestos hoy. Amén. ¿Quién no peca? Levanta la mano los que no pecan. Hay algunos que le iban a levantar. Levanta la mano los que no pecan. Levanta la mano los que pecan. Ahora escuche. Escuche lo que le voy a decir. Cuando uno peca, porque pecamos, entonces tenemos abogado para con el Padre, Jesús. ¿Ve? Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora nosotros nos arrepentimos. Esa es la diferencia de tener al Espíritu Santo. Nos arrepentimos. Voy a leer esto. Por si acaso alguien tiene una duda. Dice así. Hijitos míos, estas cosas os escribo, 1 Juan 2, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si pecamos, escúcheme esto, yo estoy hablando de pecados de la vida cotidiana. Se pone bravo, no estoy hablando de pecados de muerte, no estoy hablando de adulterio, de fornicación, no. Estoy hablando de los pecados en las relaciones interpersonales. Entonces, ¿qué hace un hijo de Dios? Confiesa, porque si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hace el Hijo de Dios? Se da cuenta que no solamente es el pecado, es la maldad que está más adentro. Cuando pecamos, mis hermanos, hay una maldad. Y es la naturaleza pecaminosa del hombre. Si nosotros nos dejamos procesar por Dios, si nosotros nos dejamos perfeccionar por Dios, ese pecado lo vamos superando con la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es el poder de Dios que se va perfeccionando en nuestra debilidad. Ahora, es diferente que usted tenga una piedra en el zapato y esté en condenación. Es diferente que usted, conociendo la verdad, sepa que Jesucristo en la cruz lo liberó del pecado. ¿Ve? Ya usted es libre del pecado. Con esto termino. La salvación tiene 3 etapas. La primera, justificación. Que usted, en el momento que recibió a Cristo, tiene paz con Dios. Esa es la primera. Justificados pues por gracia, tenemos redención. Dice Romanos 3:24. Somos justificados por la gracia de Dios. Esa es la primera etapa. La segunda etapa de la salvación es el proceso de santificación, donde usted va a ser libre del pecado. Y usted cada día, ¿verdad?, empieza a purificarse del pecado. Empieza cada día en oración a depender de Dios, a dejarse examinar por Dios para que usted sea libre del pecado. Ese es el proceso de santificación. Y la tercera etapa de la salvación es la glorificación. Ya eres libre del pecado. Esa tercera etapa será cuando venga Cristo. Amén. Entonces hoy te llamo a vivir en la gracia de Dios.
Hoy te llamo a vivir en su gracia. Hoy te llamo a ser libre. Hoy te llamo a vivir en la libertad, pero esa libertad no sea ocasión para la carne, sino para vivir en el Espíritu. Hoy te llamo a andar en amor. Hoy te llamo a andar en el Espíritu, porque ya Cristo en la cruz pagó por ti. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús lo ha hecho libre de la ley de la condenación y del pecado. Amén. Padre, te adoramos.